vamos a buscar un análisis político en medio de un escenario tan complejo como el que nos ofrece la Argentina hoy. Esta disputa entre gobernadores y la nación que parece profundizarse, incluso con aquellos que suponíamos más cercanos, aliados, ser parte de la posibilidad de que el gobierno pudiera armar una estrategia con algún tipo de consenso. La crisis que se recalienta, que crece cada vez más con Chubut y a través de Chubut, porque hoy también le han quitado fondos a la provincia de Buenos Aires con el resto de las provincias. Para eso vamos a sumar a nuestro compañero, colaborador Daniel Montoya. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? No sé si le cabe muy buen día a este día con mucha lluvia acá en Buenos Aires y anoche veía en el partido de Instituto en Córdoba también un diluvio en Córdoba. Sí, ha llovido muchísimo y parece que estas condiciones se van a mantener en las próximas jornadas. Viene bien para el sector agropecuario. Había una lluvia prolongada, demorada, ¿no? Este es el término, demorada, que está llegando finalmente. Pero sí, estamos pasados por agua, Daniel. Bueno, eso que decía el sector agropecuario, aquella famosa película Plata Dulce, cuando decía Julio de Gracia, una buena cosecha y nos salvamos todos. Bueno, ya hay estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, de la Fundación Mediterránea de Córdoba, respecto a una cosecha que en cantidad va a estar por arriba de años anteriores cuando tuvimos esta sequía, pero por ahí los precios más bajos, sobre todo de la soja, que es el gran, digamos, la gran palanca que tiene el sector agropecuario. Así que, bueno, vamos a estar en una cosecha que va a estar bastantes miles de millones por arriba del año pasado, aunque por debajo de ese año récord que tuvimos, que fue el 2022, con el impacto pleno de la guerra de Ucrania con Rusia. Sí, y con una realidad todavía compleja de descifrar de cuál va a ser la postura de los productores al momento de vender esa cosecha. No están bajando los precios internacionales, fundamentalmente el de la soja, pero seguramente habrá una tensión entre los productores y la decisión de vender, porque si bien uno puede sospechar que es uno de los sectores que mejor está en medio de una debacle económica como la que atraviesa el país, también le han aumentado mucho los valores en dólares para producir, ¿no? Y ahí habrá un tire y afloja que quizás esté relacionado con una propia devaluación, ¿no? Bueno, ahí nos vamos a meter un poco en la suerte de lo que puede ser lo que viene, y hay una referencia que tuvo Milei el fin de semana, que es respecto al levantamiento del cepo. Yo te diría que la madre de todas las batallas en cuanto al plan económico es el levantamiento del cepo, aquella medida que pudo impulsar Macri en 2016, apenas hizo pie en el gobierno, pero en este momento la situación financiera de Argentina es mucho más compleja, pero yo te diría que esa, Pablo, es la señal de las señales económicas. En la medida de que pueda levantar el cepo Milei, él está hablando de mitad de este año, y por eso lo vemos como que él está usando una ventana de tiempo que es efímera. Me parece que tiene plena conciencia de eso, es como que es el lado B del lado A del gran problema que tiene él, que es no tener gobernabilidad, gobernadores, intendentes, legisladores, y bueno, está usando la gran palanca que le da la opinión pública, que está en este momento teniendo un veranito. Está perdiendo algunos puntos de popularidad, pero son apenas unos pocos, y con un proceso de ajuste tan cruento, la verdad que le está yendo muy bien en ese plano, por un lado, y después, bueno, aprovechar un poco, y lo vemos, y no es casual, por eso toda esta saga de embate sobre el sistema político en todos sus costados, los gobernadores que el otro día los llamó degenerados fiscales, bueno, eso viene a completar ya el ataque que estaba habiendo sobre, digamos, las distintas fuerzas políticas, los legisladores, los artistas, o sea, no queda prácticamente nadie afuera. Bueno, está usando, agitando y, digamos, estimulando, activando su base política, que es por ahí la que lo puede acompañar en estos meses decisivos,
hasta llegar el primer alivio, la bocanada de aire fresco, llegaría por ahí con las primeras liquidaciones de la cosecha alrededor de marzo-abril, más bien abril, y después ahí es donde lo que un poco vuelvo a donde empecé, que es el levantamiento del cepo, que es la madre de todas las batallas en cuanto al plan económico. Hay un consenso de todos los economistas en general, de distinta afiliación, sean ortodoxos, heterodoxos, que en la medida de que Argentina no desanude el cepo, no va a tener los recursos necesarios para disparar un proceso de crecimiento. Y por el otro lado, ahí vamos a los productores agropecuarios. Pablo, el otro día estuve recorriendo toda la zona de Río Cuarto, alrededores, que vienen muy bien en cuanto a lluvias, pero bueno, ahí la gran incógnita es si los productores se van a sentar arriba de la fila o bolsa o si van a iniciar por ahí un proceso confiando en las señales que está dando este plan económico con mucho alto voltaje político, a ver si los productores van a confiar y van a empezar a procesar sus cosechas a través del Banco Central, ¿no? En esto me parece que también se va a medir el pulso político, ¿no? Porque si la tensión entre los gobernadores y la nación se profundiza, si el gobierno nacional no puede avanzar en las reformas, hay que ver qué pasa con el DNU. Me parece que el mercado también va a empezar a evaluar esas señales, ¿no? Porque el modelo de Milei necesita de un acompañamiento. Por ahora, aunque está bajando, pero por ahora podemos imaginar, hace muy poquito que comenzó el gobierno, que todavía tiene ese respaldo social. Pero si no hay respaldo político, si la justicia empieza a poner reparos, el mercado, lo dijo el Fondo Monetario Internacional cuando vino, tiene que ampliar la base del consenso para que esto sea viable. Sabe oler estas circunstancias, Daniel, ¿no? Bueno, a ver, acá hay algo importante, Pablo, por ahí para remarcar respecto a crisis anteriores que ya ha vivido la Argentina. Nosotros somos todos doctorados en crisis. Más, yo creo que vos más o menos por ahí, estoy unas generaciones por arriba de la tuya, pero bueno, quienes estamos en la clase 60, prácticamente hemos vivido toda la vida en recesión. Inclusive hoy están ya publicando los datos que estamos cumpliendo el periodo de estancamiento más largo del ingreso per cápita de la Argentina, que son los últimos 12 años. 2023 está cerrando, inclusive estirando lo que fue el estancamiento que fue desde el año 80 al 91. Así que bueno, somos expertos en esto, pero más allá de ese comentario, más de esa tendencia de largo plazo, hay algo importante respecto a esta crisis. Fíjate, Pablo, que la calle está fría. Es como que el calor que tiene en este momento la política, vemos que se están tirando con todo, no se condice con el clima que se está viviendo en la calle. Hay un nivel de conflictividad sindical aún que es bajo. Estamos viendo como que se están espabilando los gremios. Por ahí la primera señal fue este 25 de enero con el paro y movilización de la CGT. Estamos hablando de un paro de docentes hoy que vamos a ver la profundidad que consigue a nivel nacional, y después el miércoles acá un paro de transporte con aerolíneas. Ha habido algún par de amagues de los transportistas, de los ómnibus acá en el área metropolitana, pero hasta ahora la característica como la marca registrada de esta crisis es que no se condice la temperatura de la política con la de la calle. En la medida de que esa cadena de transmisión entre el ámbito de la política y de la calle no aparezca, yo creo de que Milei va a seguir teniendo viento de cola para encarar y embestir a todo el mundo. Ahora, hay que ver en la medida de que llegue a haber algún nexo entre estos sectores políticos que ya están movilizados y en pie de guerra, por ahí sí, con la temperatura de la calle, que lleguemos a tener por ahí lo que sería, bueno, lo que amagó el gobernador de Chubut, Nacho Torres, que era un corte del abastecimiento de combustible. Ahí es como que, así como te decía yo, Pablo, que el cepo es la madre de todas las batallas en el terreno del plan económico de Milei, esa medida que sería emblemática, que sería como el precamino a un programa de competencia de monedas y posterior dolarización, que lo que dice Milei, que eso
sería un proceso que lo haría el propio mercado en la medida de que el dólar esté empezando, digamos, a correr por la calle, a verse en los supermercados y todo eso. Bueno, así como te decía yo en el plano económico, en el plano político hay que ver en qué medida todas estas movidas que están encarando Nacho Torres o los propios gobernadores hoy de Juntos por el Cambio que están en pie de guerra, y un actor decisivo y muy importante, Pablo, en este momento, que es Mauricio Macri. ¿Qué papel está teniendo Mauricio Macri en este levantamiento de Juntos por el Cambio, en esta puja interna que está habiendo en este momento ya cielo abierto entre él y Patricia Bullrich, que es, fíjate una cosa, un instrumento que él sacó a la cancha para condicionarlo a Horacio Rodríguez Larreta y para mostrarle en definitiva que él era el jefe, digamos, hablando mal y pronto, el más poronga del barrio. Bueno, así como él usó esa herramienta, fíjate ahora cómo Patricia Bullrich se le levanta en armas y le publica el fin de semana una solicitada donde ella, podemos ver, es como que se van acomodando por ahí los soldados de uno y otro lado. Patricia Bullrich por ahí con soldados, por ahí que en una de esas están más colgados a la suerte del gobierno y este pequeño bloque que acompañó la ley ómnibus, pero por el otro lado Mauricio Macri también con figuras importantes de Juntos por el Cambio, que son los gobernadores, están de Juntos por el Cambio del lado de él, y algunas otras figuras como María Eugenia Vidal y otros intendentes del conurbano. Ahí podríamos quizás pensar en el intendente de Lanús, en otros del interior de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, se van acomodando. Es como que hay que ver si todo ese clima de malestar y tan de guerra que hay dentro de la política se transmite a la calle. Hay que estar muy atentos todavía a esa polea, esa cadena de transmisión entre la política y la calle todavía no está configurada. Ahora vivimos en este tiempo de las redes donde todo se cocina rápido. Podemos pensar, ahí yo apuntaría, Pablo, por ejemplo, lo que ocurrió en Chile con el paro ese de transporte de Boric en su oportunidad. La tecnología te da herramientas para que la calle se coordine rápidamente y en una de esas un malestar generalizado con algunos condimentos de tecnología y política hagan de que algún conflicto escale rápido, y ahí sí ya estaríamos en un antes y un después para Milei, el fin del veranito político este que tiene él. Daniel, yo no sé si en el análisis histórico, y acaso como referencia en lo que sucede o ha sucedido en Latinoamérica reciente, algunos hablan de que en un escenario similar de contraposiciones, Fujimori avanzó, por ejemplo, con el tema del Parlamento, que hay otras, con particularidades, pero ha habido otras experiencias en Latinoamérica de gobiernos que buscaban tenerlo todo sin tener esa base que le garantizara el arrasar políticamente con sus decisiones. Ahora en la Argentina no hay un antecedente de un gobernador, un presidente sin representación territorial, con tan escuálida representación parlamentaria, pero que además decida ir en batir contra todos, ¿no? Sin por lo menos resguardar algún camino de diálogo. ¿Cómo se sostiene políticamente eso? Bueno, yo ahí, Pablo, y más levanto el guante que me propusiste con el tema de un eventual escenario de autogolpe, ¿no? Que avance directamente con una suerte. Él ya, fíjate que inclusive fue algo que inició cuando fue asumió que directamente habló de espaldas al Poder Legislativo, y bueno, ya vemos prácticamente donde él parece que quiere avanzar, al menos sin dos elementos fundamentales de nuestro sistema institucional democrático, que es el Poder Legislativo y los gobernadores. O sea, es como que directamente es de romper totalmente. Hay que ver, queda, cuando vos hablas y tiraste el nombre Fujimori, ahí estaba también el tema de una intervención en el Poder Judicial. Es como la otra pata muy importante en un escenario de ese tipo. Ahora, yo ahí me tomo de una columna que publicó hace unos días en uno de los medios brasileños más importantes, en O Globo, mi colega y amigo Andrés Malamud, que él hablaba de un escenario donde, comparando distintos casos que se habían dado en Latinoamérica, y él, por ejemplo, el caso de Brasil, quizás muy emblemático. Bolsonaro
avanzó en un programa de este tipo, con un escenario, lo vimos en lo que fue la transmisión del mando, la toma del Plan Alto, muy parecido en sintonía a lo que fue la toma del Capitolio en Estados Unidos cuando fue el fin del gobierno de Trump. Ahí hay un condimento decisivo que Malamud menciona en la columna, que es Estados Unidos en ese momento le picó el boleto a Bolsonaro respecto a un avance de ese tipo, una declaración muy contundente del Departamento de Estado, digamos, rechazando cualquier instancia de avance de un plan o de un gobierno de carácter autoritario. Bueno, en este caso, Milei no tiene ambiente internacional, al menos este año, para hacerlo, y ahí lo enlazo con lo que ocurrió el fin de semana con esta foto tan buscada y tan soñada por los libertarios, que es la foto con Trump. En la medida que Trump gane las elecciones de este año y vuelva al poder en Estados Unidos a mediados de enero del año próximo, bueno, ahí quizás el año que viene Argentina podría, y Milei en particular, al ser parte de esa red de ultraderecha, que lo vimos, todos esos, Abascal, Bukele, todo eso, bueno, en la medida de que eso ocurra, quizás el año que viene cuente con un ambiente donde en una de esas Estados Unidos tenga una postura, en una de esas más flexible o simpatizante, con un procedimiento de este tipo, que obviamente, a ver, vamos de plano, absolutamente repudiable, Pablo, y si ese es el camino, realmente sería una excursión de Argentina, no solo lo que él habla en el plano económico al siglo XIX, sería un descenso también al siglo XIX y nos remitiríamos prácticamente, así como él critica todo el proceso político que se da a partir de la ley Sáenz Peña en 1916, bueno, sería viajar prácticamente a la profundidad de los tiempos también en cuanto al desarrollo político que hemos tenido en el último siglo XX. Yo pongo, y ahí abro como un gran signo de interrogante con este tema en particular, que yo dudo por ese tejido tan importante y tan puesto a prueba de fuego en la Argentina, ese tejido social que tiene y de protesta política que ha tenido en los últimos años, yo dudo mucho de que en Argentina haya clima y viabilidad para un avance y una transgresión político-institucional de estas características. Me parece que en este aspecto el entramado, la sociedad, lo hemos visto cuando fue, por ejemplo, ahora están comparando con la crisis federal mal llamada del campo de 2008. Ahí vimos cómo pusieron un límite, toda esa gran atomización de productores, digamos, la movilización que hubo en un montón de pequeñas ciudades del interior. Me parece que hay un límite espontáneo que pone la sociedad en Argentina a avances y a transgresiones de este tipo. Bueno, qué pena que tengamos que volver a discutir estas cuestiones, ¿no? Que deberían, a esta altura, 40 años de democracia, estar absolutamente consolidadas, resguardadas por el conjunto. Bueno, Pablo, perdón. Sí. Perdón, ahí me gustaría hacer una referencia muy cortita. Vamos también a decir algo que yo vengo insistiendo en todas las notas. Milei no nace del repollo tampoco. Nace justamente, este año estamos cumpliendo los 40 años de democracia. La serie, los fracasos, estaba hablando de los 12 años de estos de estancamiento económico, hemos jugado a los flejes respecto a, digamos, a lo que sería la paz social en Argentina. Es una curiosidad ya para muchos analistas que vienen a estudiar la Argentina, cómo la Argentina ha mantenido estabilidad político-institucional y ha podido procesar estos conflictos y por ahí estos fracasos tan profundos como no lo hicieron muchos países de América Latina. Así que sí, realmente esto es una curiosidad y en ese sentido no le podemos cargar la factura y la cuenta a Milei. Milei representa de alguna manera todo lo que el sistema político, y ahí uso una referencia del propio Alfonsín, no supo, no quiso o no quiso hacer. Absolutamente. Bueno, claro, esto que hayamos llegado a este desenlace es como consecuencia de también todo lo malo que se hizo anteriormente. Daniel, la verdad es que es un placer. Muchísimas gracias por todo este aporte y te volvemos a convocar prontito. Muchísimas gracias.
Gracias, Pablo. Siempre un placer conectarme con los amigos de Río Cuarto. Fuerte abrazo. Un abrazo inmenso. Daniel Montoya y el análisis político de esta Argentina tan convulsionada.